Bueno, Recording is on. buenas tardes. Vamos a ver, como ya comentó el doctor, el tema de influenza. Entonces, nada más como un breviario pequeño cultural. Las epidemias por influenza, tanto A como B, se han asociado a una alta mortalidad. Teorías va a ser esta producida por un virus y esta se caracteriza por presentar fiebre súbita, cefalea y ataque al estado general. Las definiciones operacionales va a ser caso probable y caso confirmado. El caso probable va a ser aquel que presente síntomas y tenga prueba positiva para influenza, pero resulte negativa para las proteínas H y N por el RT-PCR. Y un caso confirmado va a ser aquel que presente la enfermedad respiratoria febril y esté confirmado por RT-PCR o cultivo viral. Entonces tenemos que la influenza es de la familia de las Orthomyxoviridae, es un RNA negativo. Este es el conocido por el virus de la gripe y es de los virus más comunes. Este se presenta con más frecuencia en diciembre y en marzo y tiene la peculiaridad de que sobrevive de 48 a 72 horas en superficies lisas, o sea, barandales, manijas, en la mayoría de las cosas que tocamos, y en áreas que son porosas tiende a durar más. Se han encontrado que existen tres tipos, que aquí se los pongo, el A, el B y el C, que el A va a ser el más común, es el que tiene mayor virulencia y es el que tiene mayor flexibilidad antigénica. Más adelante vamos a explicar un poquito más eso. Sí, ok, entonces se hizo un estudio del 2010 al 2018 de las epidemias de influenza estacional y en esto se encontró que el 4.3 a 23 millones fueron visitas al médico, 140 a 960 mil fueron hospitalizaciones y de 12 a 79 mil fueron muertes de origen respiratorio y circulatorias. Y se ha encontrado que de 291 a 645 mil fueron muertes. El virus de la influenza se han ocurrido pandemias. La primera fue en 1918, que fue la española. Esta fue causada por el virus H1N1, que fue el causante del 3% de la muerte en la población mundial, aproximadamente más de 50 millones de personas. De ahí le siguió la asiática, que fue ocasionada por la H2N2 en 1957, de 1968, H3N3 en Hong Kong, y la porcina H1N1, que fue la que recordamos la mayoría, que fue en el 2009 por el H1N1 aquí en Latinoamérica. Aquí este es un cuadro que es, bueno, lo pasé porque para que fuera un poquito más entendible, que pone las características de las últimas 4 pandemias de influenza y la compara con la influenza estacional. Entonces, digo, para que no se chuten quizás todo el cuadro, lo único que me gustaría que vieran es que la española, que fue la que les comenté que tuvo la mayor tasa de mortalidad, del 2 al 3%, se mantiene, es la que va a tener más, ha tenido más mortalidad y le gana a la estacional. Sin embargo, la mortalidad a nivel mundial por la estacional es de una prevalencia bastante alta, de 300 a 500 mil personas que fallecen al año. Y en este grupo de edad incluye a niños y adultos, a diferencia de la española, que prevaleció más en adultos jóvenes. Aquí excluyó a los niños. En cuanto a la población de riesgo, encontramos a las personas que son extremos de la vida, que van a ser los menores de 5 años y mayores de 60 años, a embarazadas que se encuentren en el tercer trimestre, a las mujeres posparto en las 2 semanas posteriores a en pacientes inmunodeprimidos, pacientes con trastornos cognitivos y pacientes con enfermedades. Aquí también se agrega personal de la salud que han viajado a áreas infectadas o que tienen esta infección del virus. En cuanto a la fisiopatología, vamos a ver aquí lo de la deriva antigénica, que no es más que
O sea, aquí el ejemplo es con el tipo de virus A, porque como les dije, es el más común, es el que tiene mayor virulencia. Lo que nos habla la deriva antigénica es la tendencia a mutar y la replicación que va a tener Entonces, este es un virus que entra al cuerpo y al momento de replicarse da su célula hija, que esta lo que va a hacer es infectar a pesar de que la persona tenga inmunidad anterior a la cepa. No sé si me explico. O sea, aquí en el dibujito está el virus que intentó infectar a la chica pero como ella estaba vacunada, ya tiene anticuerpos contra esta cepa de virus, lo logró pues evadir. Sin embargo, se encuentra otra cepa que ya mutó. Esta chica no tiene los anticuerpos necesarios para poderlo combatir y se ve infectada por No sé si se entiende eso. El silencio lo tomaré como un sí. Ok. Sí. Y esto es lo que ocasiona que este virus sea un riesgo para emergencias epidemiológicas. Porque como tiene esta gran tasa de mutación, hace que no sea predecible y no se pueda combatir del todo y no se pueda tener los anticuerpos necesarios para combatirlo. Entonces, les comentaba que había 3 tipos. El A, que es el que se encuentra a la izquierda, el B, que es en la parte superior derecha, y el C, que se encuentra en la parte inferior derecha. Entonces, aquí les pongo N2, que son los más comunes que presenta, y son los que puede infectar tanto a humanos como a animales. La razón de que tenga el 3 y el que tenga el 2 es porque este virus en su membrana posee 2 proteínas, que es la hemaglutinina y la neuraminidasa. Entonces, dependiendo de cuántas tenga en su superficie, va a ser el nombre que se le da. Entonces, en caso de que tenga 3 hemaglutinina, se le pone H3. Y si tiene 2 neuraminidasa, ya se le agrega el N2. ¿Sí? Sí. Ok. Sí. Gracias. Entonces, en cuanto al virus B, que les comentaba que es en la parte superior derecha, es menos común que el A. Solamente infecta a humanos, a diferencia del tipo A, que también infecta a animales. Y no muta tan seguido como el tipo A. En cuanto al C, que es el que se encuentra en la parte inferior derecha, es el menos común de los 3. Lo que llega a ocasionar es una enfermedad leve en niños. Puede infectar también a los cerdos. No presenta las proteínas de hemaglutinina y neuraminidasa. Presenta otra que es la hemaglutinina enterasa fusión, por eso tiene la F en su membrana, el dibujito, que le permite entrar y salir de la célula, pero es el que tiene menos virulencia de los 3. Después está esto, que es el cambio antigénico. Y bueno, lo que explica es por qué pasa de animales a humanos. Entonces, no sé, el virus que se encontraba en animales, de repente pasó al humano porque una célula que normalmente se infecta. A ver, espérenme. Ya me hice bolas yo sola. Ok. Una célula se infecta de 2 virus. Uno normalmente infecta al humano y otro. Entonces, estos se combinan dentro de las células, hacen una recombinación de las hebras, se vuelven a ordenar y lo que producen es un virus nuevo, un virus que puede ya infectar a humanos y al no haber protección hace que haya una propagación más rápida. La forma en que se transmite es por las gotas de Floch, que son partículas que miden aproximadamente 0.1 nanómetros a 100 nanómetros de diámetro. Estas se transmiten a través de estornudos, al toser, al hablar o el hecho de que se haya tenido contacto con alguna superficie y posteriormente nosotros tenemos contacto con esa superficie, nos llevamos las manos a ojos, nariz y boca
y nos transmiten el virus. El virus tiene un alcance de 2 metros aproximadamente, que son 6 pies de distancia. Entonces, la forma en que el virus nos invade es que este entra al cuerpo, utiliza la hemaglutinina, que es una de las proteínas que les comentaba. Esta se une a los azúcares del ácido siálico que se encuentra en la superficie de la célula. Hay dos tipos de receptores, que es el alfa 2 y el alfa 3. El alfa 2 se encuentra en el tracto respiratorio alto, mientras que el alfa 3 se encuentra en el tracto respiratorio bajo. Entonces, bueno, regresando, esta se une al azúcar, que es el que se ve aquí en la imagen. No sé si se puede señalar. Bueno, sí, acá. Se une al azúcar, que se encuentra en la superficie de la célula epitelial, en el tracto respiratorio. Aquí ocurre la endocitosis, que se encuentra en esta imagen que está al ladito. El ARN viral que les comentaba que era negativo. Entonces va a tener que transcribirse primero para en ARN polimerasa a ARN vivo, producirá proteínas. Una vez que ocurre todo este proceso, el virus sale gracias a la neurominidasa, que la función que va a tener este es escindir la célula, romperla, para que pueda salir de la membrana y con ello liberar al virus recién creados de la célula a todo el cuerpo. Entonces, la hemaglutinina es la llave para la puerta de entrada y la neurominidasa va a ser la llave de la puerta de salida. En cuanto a la clínica, lo principal va a ser la cefalea intensa, la fiebre, que la describen mayor a 38 grados, la tos seca y un ataque al estado general. Entre otros síntomas agregados va a ser la conjuntivitis, mialgias, las artralgias, odinofagia y el dolor faríngeo. Los síntomas inician de 1 a 4 días posterior a la infección. Y bueno, también se puede encontrar sensibilidad en ganglios cervicales y los estertores pulmonares. La fiebre, tanto la tos, van a ser autolimitadas, la fiebre en 3 a 8 días y la tos se autolimita hasta las 2 semanas. En cuanto a los niños, presentan una clínica un poco distinta. La fiebre tiende a ser más alta en ellos. Ellos presentan mialgias en pantorrillas, tienen síntomas gastrointestinales como náusea, vómito, diarrea, bronquiolitis, el CURP y bronquitis. Y la complicación que presentan ellos son las encefalopatías. También algo que se mencionaba es que normalmente a los niños, las mamás suelen darles ácido acetilsalicílico. La cosa con ellos es que al combinar el ácido acetilsalicílico más el virus de la influenza, tienen un riesgo de presentar Guillain-Barré. Esto normalmente en niños que son de 6 a 18 años. Es un cuadro en el cual SARS pues, común y la gripe por el virus del H1N1, que en sí la sintomatología va a ser bastante similar, lo único que va a cambiar va a ser la intensidad de los síntomas. En cuanto a las complicaciones, estas se dividen en pulmonares y las no pulmonares. Las pulmonares principalmente va a ser la neumonía, que se han encontrado los 3 agentes principales, que va a ser aureus, neumonía e influenza, la bronquiolitis, el croup, y la principal causa de muerte va a ser el síndrome de dificultad respiratoria. En cuanto a los no pulmonares, encontramos la miositis, radiomiólisis, miocarditis y pericarditis, que va a ser una exacerbación de esta, síndrome de Reye y encefalomielitis y Guillain-Barré. Entonces, aquí lo único que les quise mostrar es que la persona va a tener un periodo de incubación de 1 a 4 días, en promedio van a ser 2, pero un día antes la persona puede estar bien, puede sentirse que no tiene ninguna sintomatología y en ese momento es que puede infectar a las demás personas. Posterior a ya puede presentar los síntomas y también 7 días posteriores a que presenta los síntomas, también puede infectar. En cuanto al diagnóstico, el hecho de que sea oportuno va a poder disminuir las pruebas de laboratorio innecesarias, va a disminuir el uso de antibióticos
y con ello la resistencia a estos, va a mejorar la efectividad de las medidas de prevención y mejorar el control de infecciones. La forma en que se va a diagnosticar va a ser a través de muestras por hisopos faringios, lavados nasales, aspirados faringios y lavados bronquialveolar. Y las pruebas que se realizan son los cultivos, detección de antígeno, que es la prueba rápida, el testing de ácido nucleico, pero los los van a dar el diagnóstico más certero. Este es un diagrama en el cual un caso sospechoso de infección por virus de influenza, se ve en la sintomatología, se pregunta cuánto tiene de inicio el cuadro clínico. En caso de ser menor a 72 horas, se realiza el RT-PCR, que va a ser la prueba diagnóstica más certera y la que se va a preferir. Y en caso de que no haya tenido ese tiempo de inicio de la sintomatología, se tiene que evaluar si el paciente se encuentra grave. En caso de que sí se encuentre grave, también se realizaría el RT-PCR. Donde se obtienen las muestras para realizar el RT-PCR va a ser por los aspirados nasofaringios, y en caso de que el paciente se encuentre intubado, va a ser por aspirados endotraqueales. Y este es un cuadro comparativo en los tipos de métodos diagnósticos, los cultivos, hasta el RT-PCR. Igual, para no echarles como todo este choro, el que se va a preferir va a ser el RT-PCR, ya que en cuanto a la sensibilidad va a tener prácticamente el 100%, al igual que el cultivo viral. La cosa va a ser que el tiempo en el que obtenemos los resultados del cultivo viral es de 3 a 10 días. En cambio, en el RT-PCR se obtienen de 1 a 8 horas. Las desventajas del RT-PCR va a ser el costo, va a ser que requiere equipo especializado y personal capacitado. Y en cuanto al cultivo viral, la desventaja es que si hay una mala calidad de la muestra, ya se ve afectado totalmente el diagnóstico. Entonces, también el hecho de que salgan tardes los resultados, pues retrasa el inicio del tratamiento. Y bueno, de estos, el que menos se va a preferir va a ser la detección rápida de antígeno por inmunocromatogénico. Pasando al tratamiento, hay dos. Que esto lo que van a inhibir replique en la célula, al inhibir el canal iónico los protones de la matriz. Entonces, el problema con es que al virus, al estarse mutando de manera constante, se genera resistencia. Los ejemplos de este tipo de medicamentos va a ser la amantadina y la rimantadina. Entonces, bueno, este medicamento prácticamente no se usa. Y los inhibidores de las neurominidasas, que esto va a hacer que no tenga el virus la llave de salida, no rompa la célula. Y mencionaban que es más eficaz administrar a las primeras 48 horas que iniciaran los síntomas, pero también hay otros lugares que mencionan que también es bastante eficaz el utilizarlos 4 a 5 días posteriores al inicio de los síntomas. El ejemplo de estos van a ser el oseltamivir, que es el que todos conocemos, zanamivir y el peramivir. Esta es una tablita de la guía de práctica clínica que es muy similar a la tabla que se encuentra en el Lancet, nada más que aquí nos pone, dependiendo del peso del niño, cuál sería la dosis que se debería de administrar. Y bueno, en cuanto a los niños, va a depender totalmente del peso que tenga, y ya en adultos, la dosis de tratamiento va a ser 75 miligramos, se debe administrar esta cada 12 horas. Y el zanamivir, en caso de los adultos, la dosis que se va a administrar va a ser de 10 miligramos, igual cada 12 horas. Entonces, en este diagrama ya encontramos que la persona tiene una infección por virus de influenza. Entonces va a iniciar el tratamiento antiviral, el oseltamivir, que va a ser el tratamiento de elección. Puede recurrir con el. En caso de que el paciente tenga una neumonía bacteriana agregada, se tomaría un cultivo
y se continuaría el tratamiento antiviral. Este no se suspendería, nada más agregaría un tratamiento específico para la neumonía. Esta es una tabla igual de la guía de práctica clínica, en el cual pone las recomendaciones del uso de medicamentos antivirales en el caso de la influenza H1N1. Entonces nos pone que dependiendo del riesgo que tenga el paciente de complicaciones, cuál es el tratamiento ideal. En caso de que sean un riesgo bajo, no se recomendaría un tratamiento antiviral. En caso de que el paciente tenga un riesgo alto de complicaciones, ya se utilizaría el oseltamivir. En caso de quimioprofilaxis. En cuanto al tratamiento, si es un paciente que tiene riesgo a complicaciones, se aplica igual el oseltamivir. En cuanto a la quimioprofilaxis, se recomienda que se utilice solamente en personal de salud que esté en riesgo, ya sea que haya estado en contacto con algún paciente con la infección y no haya tenido protección, en personas con alto riesgo a complicaciones, que habiten en zonas de riesgo o que hayan viajado o hayan estado en contacto con alguna persona con el virus. La prevención va a ser la vacunación, que esa se realiza de manera anual. Todo lo que hemos visto ahorita con lo del COVID, el lavado de manos frecuente, estornudar en el ángulo interno del codo, al utilizar un pañuelo no volverlo a utilizar 2 veces y depositarlo en una bolsa cerrada. Y en el caso de los niños menores a 6 años, que estos, como los había mencionado anteriormente, son un grupo de riesgo, pero ellos no se les puede aplicar, que es la inmunidad de rebaño, que es lo que les pongo aquí en la imagen. Entonces, si la mayor parte de la población se encuentra vacunada, va a servir de protección para aquellas personas que no pueden tener la vacuna, ya sea unas mujeres embarazadas, pacientes inmunocomprometidos y niños menores de 6 años. En cuanto a la vacuna, las más comunes va a ser la trivalente inactivada, que esta se va a inyectar en el músculo, y el virus atenuado, que se da de manera intranasal con la intención de que infecte el epitelio celular. Y en estos, que es, lo voy a marcar, que es y que son los más comunes, van a ser trivalentes, van a contener a los 3 tipos de cepas, van a tener la mezcla de estos 3. El riesgo de las vacunas, se comentaba que tiene pequeñas cantidades de huevo, porque se inocula en embrión, y hay pacientes que llegan a presentar alergias, también que hay pacientes que llegan a presentar Guillain-Barré al tener la vacuna, pero bueno, son como los riesgos que realmente no son tan frecuentes. Los criterios de referencia van a ser que el paciente tenga una fiebre mayor a 39 grados, disnea, taquipnea, que tenga rechazo a la vía oral, diarreas y vómito persistente, que presenten convulsiones, que haya trastornos del estado de conciencia, que tenga un agravamiento en la enfermedad crónica previa y que tengan los pacientes deterioro de la función cardíaca. Ya. ¿Listo? Yo te escuché un poco entrecortada, no sé si los demás igual. Sí, también. Sí, un poco. Bueno, pero de lo que logramos captar, hacer el diagnóstico de influenza no es sencillo. Recuerden que la influenza, bueno, el virus de influenza puede causar un abanico de manifestaciones bastante amplio que puede ir desde una gripe común hasta una neumonía grave que te puede dejar en terapia intensiva. Entonces, no es sencillo, pero
sí definitivamente los síntomas que pusiste en una de tu diapositiva, sobre todo la fiebre más de 40 grados y cefalea y mialgias es lo que más nos va a poder como orientar hacia este tipo de diagnóstico. Entonces, una vez que ya tenemos este cuadro clínico, pues hay que diferenciar si estamos hablando de una infección de vías respiratorias superiores o una infección de vías respiratorias inferiores. Y en la infección de vías respiratorias inferiores, pues tenemos los síntomas que ya nos comentó Joseph la clase pasada, que nos hacen establecer el diagnóstico de una neumonía adquirida en la comunidad. Como decía Joseph, en las neumonías adquiridas en la comunidad, las dividimos en típicas y atípicas, y las atípicas son causadas por las bacterias atípicas, que ¿cuáles serían, Diana Rodríguez? Pseudomonas, aureus y la metil resistente. No. Néstor. No, tampoco recuerdo. Las bacterias causantes de neumonía atípica, Fernando. Principales Micoplasma. no, espera. A ver, Fernando. Estreptococcus Atípicas. atípicas, Mycoplasma, Legionella y esas dos principalmente. A ver, ¿quién me puede decir todos los microorganismos causantes de neumonías atípicas? Diana Toledo. Influenza, parainfluenza, coronavirus, micoplasma. Bueno, Legionella. ¿no está ahorita Joseph por aquí? ¿Sí va? Sí, aquí no, sí. A ver, Joseph, ¿les puedes decir cuáles son los microorganismos causantes de neumonías atípicas? Atípicas son Mycoplasma, Legionella, Chlamydophila pneumoniae, todas ellas. También habíamos dicho rinovirus, adenovirus, era influenza para influenza y virus sincitial respiratorio. O sea, sí. Entonces, acuérdense que tienen que tener bien identificados cuáles nos van a dar neumonías típicas y cuáles nos van a dar neumonías atípicas. Como decía Diana, ni siquiera es necesario que menciones cada uno de los virus. Realmente son todos los virus van a causar neumonías atípicas. Y de las bacterias, clamidia, legionela y micoplasma, son esos tres. Entonces, ¿y quién me puede decir cómo es el cuadro clínico de una neumonía atípica? A ver tú, Joseph. De una neumonía es fiebre menor a 39 grados centígrados, que es subaguda, tos seca, puede haber leucocitosis, si hay, es muy baja o no puede haber, que también también mencionan lo de radiografía. Sí, claro. Ok, lo de la radiografía era un patrón intersticial difuso, puede ser. ¿Qué más? Puede o no haber estertores. No se asocia con escalofríos. Entonces, los principales son fiebre menor a 39, que es subaguda, tos seca y lo de la radiografía. Son como que las características principales de una típica. Bueno, cuando tengan un paciente que llega a urgencias o que llega al centro de salud o donde lo reciban, que trae cefalea, fiebre y tos, si la fiebre es mayor de 40 grados y además tiene mialgias, lo primero en lo que tienen que, y estamos en temporada de influenza, que sabemos que la temporada de influenza va desde noviembre hasta principios de marzo, lo primero que tenemos que sospechar es influenza. Al explorar al paciente, si tiene datos de una neumonía, hay que hacerle una radiografía de tórax, y si la radiografía de tórax
muestra un infiltrado intersticial, entonces están ante un paciente con una neumonía por influenza. ¿Qué es lo que vas a hacer con un paciente con una neumonía por influenza, Joseph? Por influenza, es primero, bueno, saber que si es realmente por influenza, lo que había dicho Monse, que era, o sea, hacer el examen de PCR, ese que se hace en 8 horas, y una vez que tengamos confirmado, debemos ver, o sea, iniciar el tratamiento con los signos vitales, ver cuánto está saturando, cómo está su presión arterial y todo eso, y podemos comenzar el tratamiento con oseltamivir y también el tratamiento sintomático. Sí, Daisy, ante un paciente con neumonía de cualquier tipo que te llega a urgencias, ¿cuál es la primera decisión que debes de tomar? Que ya nos la comentó Joseph en su clase anterior. Primero tomar los exámenes de gabinete, una radiografía de tórax. Sí, pero, y bueno, y sobre decisión de terapéutica. Pues empezaríamos con una cefalosporina de 3ª generación. No, lo primero que tienes que saber es si lo vas a hospitalizar o no. Ah, ok, sí. ¿Y cómo definirías esta decisión de hospitalizar o no? Pues dependiendo la edad y la gravedad del paciente. Hay 2 escalas que nos dijo Edna, a ver si nos puedes decir cuáles son las 2 escalas que nos dijo Joseph que nos ayudan a decidir si el paciente se tiene que hospitalizar o no. Lo del CURP 65. ¿Es PCI o...? Sí. No sé si me estaba preguntando a mi doctor o a mi compañera todavía. No, Sí, el CURP 65. Ok, CURP 65 y PSI. Ajá. Y Daisy, ¿cuáles son las 2 pruebas con las que cuentas en cualquier hospital prácticamente para detectar influenza? Pues podría ser el cultivo y el cultivo del esputo de lavado bronquialveolar y también la radiografía de tórax y podría ser el ELISA. Juan, ¿cuáles son las 2 pruebas con las que cuentas para detectar influenza, para diagnosticar influenza? ¿Sí está Juan? Perdón, no aprendí el micrófono. Le entendí que la de PCR, pero no me acuerdo de la otra. Ok, ¿cuáles son, Monse? El cultivo viral y el RT-PCR. Oye, pero el cultivo viral, ¿han visto que se pida? Yo no he visto que se solicite, pero bueno. No, o sea, dice que las idóneas va a ser el PCR y el RT-PCR. Ok, la prueba rápida y RT-PCR. Pero sería la de... ¿Puedes poner tu diapositiva? Sí. Voy. Esta, ¿no? ¿O cuál? Ajá. Detección rápida de antígeno anticuerpo fluorescente y directo. La tercera y la quinta, RT-PCR. Estas son las 2 pruebas con las que cuenta prácticamente todo hospital para realizar la prueba en pacientes con sospecha. La sensibilidad de la prueba rápida, aquí dice el 70-90%, se me hace un poco alta. Yo tenía entendido que estaba entre alrededor de un 60-70%, pero eso lo podemos confirmar. Entonces, y generalmente tienes el resultado en 24 horas. Entonces, una prueba rápida negativa no te excluye la posibilidad de que tengas un paciente con influenza. Por eso una prueba rápida negativa nunca te va a contraindicar el tratamiento contra influenza. Que no es lo mismo que la PCR. Con la PCR ahí sí la sensibilidad es del 100%
y ahí sí difícilmente un paciente negativo con una prueba negativa tiene influenza, pero esa tarda más tiempo en estar el resultado. Entonces, generalmente nos basamos en la clínica para que si estamos en el escenario, ya sea desde el punto de vista estacional o de una epidemia, ante un paciente con sospecha y que tenga criterios de gravedad o de factores de riesgo, es suficiente para iniciar tratamiento con oseltamivir. ¿De acuerdo? Ok. Sí, doctor. Sí, doctor. Ahorita, por ejemplo, en este año, ¿alguien sabe cuál es la influenza que está presente? En esta estación que ya está terminando. No, doctor, no sé. ¿Tú sabes, Monse? No, lo único que sabía era que el método de predicción para ver el tipo de vacuna se basa, o sea, no sé, si en Estados Unidos o acá en América estamos en invierno y en Australia están en verano, Australia vería la cepa que se está presentando en América y es así como harían la vacuna. Uh-huh. Nada más sabía eso, que era la forma de predecir qué tipo de cepa es la que iba a afectar. Ok, la más frecuente, la que afecta más frecuentemente es H3N2. Y actualmente la que está presente es la H3N2, que suele ser considerada y suele estar presente en la vacuna. Uh-huh. En pacientes que se presentan después de 48 horas, porque decías que no es tan efectivo el tratamiento después de las 48 horas, ¿se la darían a algún paciente el tratamiento? Un paciente que lleve 4 días con síntomas y se presenta a su consulta y trae una sospecha alta de infección por influenza, le hacen la prueba rápida y es positiva, ¿le darían el tratamiento? Sí. ¿Quién dijo sí? No, Monse. ¿O no? Entonces es que decía que es más eficaz en las primeras 48 horas, pero en otros lugares decía que no, o sea, que incluso en 4 a 5 días posterior al inicio de síntomas también era efectivo. Uh-huh. Y pues si ya salió positivo, o sea, pues... ¿Alguien tiene alguna otra idea? Yo leí en un artículo de Lancet que sí se debe dar después de las 48 horas en pacientes graves o inmunodeprimidos porque disminuye la sintomatología, la gravedad de las manifestaciones clínicas. Así es. En la mayoría de los pacientes no se recomienda iniciarlo si lleva más de 48 horas con los síntomas, pero en pacientes graves, si ese paciente que llevaba 4 días llegó a tu consultorio, lo mandas a hospitalización y terminan ventilándolo, ese paciente sí es candidato. Y pacientes inmunocomprometidos igual. ¿Me esperan un minuto? Sí. Sí. Perdón, pero eso es importante, porque pues sí se van a enfrentar con pacientes con influenza que ya llevan 4 días, 5 días. A esos no se recomienda, las guías de la ITSA no recomiendan que se les dé oseltamivir. Edna, ¿sabes cuál es la dosis de oseltamivir? No, doctor, la desconozco. 75 miligramos, doctor. Cada 12 horas. 75 miligramos, ¿qué más? Cada 12 horas. Ok, ¿me pueden contestar a quien le pregunte? Sí, perdón. Si pregunto así abierto, adelante, si no, solamente a quien le pregunte, por favor. Alejandro López. Dígame, doctor. ¿Cuántos días vas a dar el tratamiento de oseltamivir? 5 días recomiendan. Uh-huh.
¿En algún escenario lo prolongas más tiempo? Pues decían que en pacientes que estuvieran muy graves o inmunocomprometidos se podría prolongar hasta por 10, 12 días. Y cuando se usaba, como Monse mencionó, en quimioprofilaxis, por ejemplo, en personal de la salud que esté o que haya estado en contacto, que va a estar en contacto con personas, se podía prolongar incluso hasta como por 40, 42 días. En pacientes que no estén vacunados. Bueno, en personas que no estén vacunadas. Ok, bueno, pues como ven, realmente es un tema hasta cierto punto sencillo. No, les repito, no es fácil diagnosticar influenza. Muchas veces apostamos porque se trata de una influenza y el PCR es negativo y viceversa, pero la simple sospecha en un paciente grave es suficiente para iniciarle tratamiento. En pacientes que van a ser candidatos a tratamiento ambulatorio, la simple sospecha no es suficiente para dar el tratamiento. Entonces ahí se encuentra la diferencia. Y también tienen que basar su sospecha clínica, importantísimo, en la situación estacional. Si estamos fuera de estación de epidemia, de temporada de epidemia, o de temporada de contagio, en verano, otoño, ahí está mucho menos indicado el tratamiento específico para influenza. ¿Qué más es importante? Recuerden que también los virus desarrollan resistencia a los antivirales. Entonces, indicar amantadina, que es lo que trae el antifludes, rimantadina, oseltamivir, no se debe de hacer de forma indiscriminada. Lo tenemos que hacer siempre bajo recomendaciones, y en México rara vez tenemos recomendaciones específicas, nos guiamos más en las recomendaciones internacionales de la ITSA, de la CDC. Si en algún momento tienen alguna duda sobre si vale la pena tratar a un paciente con alguno de estos medicamentos, pues es mejor acercarse a una de estas guías. Y pues no sé si hay alguna otra pregunta, duda, comentario. Solamente que cuál es la diferencia entonces, bueno, yo tengo una pregunta, ¿cuál es la diferencia entre la gripa española y la del 2009? Porque las dos fueron de H1N1. Pues no sé, no sé si la gripe española fue de H1N1. Sí, la gripe española fue de H1N1. O sea, según, bueno, no sé, lo único que se me ocurriría a mí es que fue la primera aparición que tuvo, ¿no? Y pues no había como medidas, y ya después sí se pudo como controlar un poco más. No sé. No, quién sabe, no sé. Bueno, eso yo creo que te la vamos a dejar de tarea a ti, Monse, porque no, la verdad es que desconozco Vale. ese dato. ¿Alguien más? Bueno, mañana entonces, antes de comenzar con la de... ¿A quién le toca, Néstor? No, doctor. A mí me toca el jueves. Entonces a Julián, ¿no? Sí. Bueno, no se escucha muy bien, Julián, pero mañana entonces, antes de comenzar con la clase, Montserrat nos dice cuál es la diferencia entre la gripe aviar y la epidemia de H1N1. Sí. Y porque según yo la española fue la aviar, ¿no? Sí. Entonces, y la H1N1 que nos pegó en el 2009 fue de origen porcino. Entonces, no sé ahí qué diferencia pueda haber. Ya después de eso, ya se sigue Julián con la clase. Okay. Oigan, bueno, aprovecho ahorita que están la mayoría, no están todos, pero están la mayoría, para comentarles que la Secretaría de Salud está presionando mucho para que los internos se